Revelado, mi hijo ganó la lotería y lo sorprendente fue cómo me echó de casa sin piedad. Javier, un mecánico de 45 años, sudaba la gota gorda mientras ajustaba una tuerca en un auto. Su vida había sido siempre un constante esfuerzo por sacar adelante a su familia en un barrio popular de Guadalajara. A pesar del cansancio, cada jornada terminaba con un abrazo fuerte para sus hijos, Mateo y Sofía, y la esperanza de que un día tuvieran un futuro brillante. Pero un día, el destino decidió darle un giro inesperado a su historia. Mateo ganó la lotería. La noticia estalló en el barrio y, de repente, todos hablaban de ello. Al principio, la familia desbordaba alegría, risas, sueños sobre viajes y nuevas oportunidades. Pero, como un sueño que se vuelve pesadilla, la felicidad se desvaneció. Mateo, cegado por el dinero, empezó a cambiar. Fue un instante y todo se volvió un caos. Tú no importas. Esta casa es mía ahora. Vete. Las palabras de Mateo resonaron como un trueno en el pecho de Javier. ¿Cómo pudo decir eso? El dolor lo atravesó como un puñal, y la casa, que había sido un hogar lleno de amor, se convirtió en un lugar hostil. Fue un golpe devastador. Javier se sintió como un extraño, un paria en su propia vida, con su orgullo herido y su corazón hecho trizas. Caminó por las calles, sin rumbo, repitiendo la frase que nunca pensó escuchar de su hijo. Sin un hogar, pero con el apoyo de sus amigos del barrio, comenzó a compartir su historia, a desahogar su tristeza. Mientras hablaba, recordaba las enseñanzas dadas a Mateo, el valor de la honestidad, el esfuerzo, la unión familiar. Su comunidad lo rodeó, brindándole aliento y recordándole su dignidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras tanto, la vida de Mateo no era la que había soñado. Las noches de fiesta se tornaban solitarias, y el brillo del dinero empezaba a desvanecerse. Parado en medio de su lujoso departamento, rodeado de amigos falsos y risas vacías, profundizaba en un abismo de vacío. Los ecos de las lecciones de su padre retumbaban en su mente. Se sentía perdido, sin rumbo, cuestionándose si realmente había valido la pena sacrificar la relación con el hombre que lo había criado con esfuerzo y amor. La historia culminó en una noche de tormenta que arrasó Guadalajara. Javier, buscando una manera de regresar a casa, se encontró con un compañero del barrio que le planteó una pregunta crucial: ¿qué harías si tu hijo te llamara pidiendo ayuda? Esa pregunta resonó en su mente mientras que Mateo, sumido en su propia oscuridad, se preguntaba qué tan valioso era el amor que había echado a patadas. Ambos, marcados por la soledad, se acercaban, sin saber que sus caminos podrían reencontrarse en un momento inesperado. La incertidumbre del futuro permanecía flotando en el aire, y la posibilidad de redención estaba latente, esperando a ser despertada. ¿Podrán ambos encontrar el camino de regreso el uno al otro antes de que el tiempo se agote? La tormenta había pasado, pero el viento aún soplaba fuerte en las calles de Guadalajara. Javier, bajo un toldo desgastado de un mercado local, repasaba una y otra vez la pregunta de su amigo. ¿Qué harías si tu hijo te llamara pidiendo ayuda? Lo atormentaba, pero al mismo tiempo lo llenaba de una chispa de esperanza. Tal vez no era tarde para sanar las heridas, para recuperar lo que un día fue su hogar. Sin embargo, el orgullo y el miedo también lo dominaban. ¿Cómo podía acercarse a Mateo después de todo lo que había pasado? En ese instante, su teléfono sonó. Era un mensaje de Sofía, su dulce hija. «Papá, ¿estás bien? Te extraño». Las palabras de su hija atravesaron la coraza que había construido. Javier sintió que todo el amor que tiene por ella le daba fuerzas. Se levantó decidido, con un nuevo propósito: reconectar con su familia. Decidió buscar a Mateo. Caminó hasta el lujoso edificio donde su hijo vivía, recordando cómo llegó allí en sus sueños.
Cuando Javier llegó frente a la puerta, su corazón latía con fuerza. Golpeó suavemente. Matices de temor y esperanza lo invadieron, pero no había vuelta atrás. Eran momentos decisivos. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos hasta que la puerta se abrió. Mateo apareció, con una mirada de sorpresa y confusión. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz era un eco distante de la calidez que un día compartieron. Había una mezcla de emociones en su rostro, pero Javier vio señales de lucha interna, como si fuera un reflejo de su propio dolor. Vengo a hablar contigo, hijo. No tengo mucho más que decir. Solo, espero que me escuches, pronunció Javier, sintiendo cada palabra como un susurro cargado de amor y desesperación. Mateo dudó, pero finalmente dejó entrar a su padre. El departamento, repleto de lujo y ostentación, no podía ocultar el vacío que Mateo sentía. Se sentaron uno frente al otro, y Javier respiró hondo, sintiendo que un peso enorme sobre su pecho se aliviaba aunque fuese un poco. Comenzó a contarle sobre las noches en que lo extrañaba, los sueños que había construido a su alrededor y el orgullo que siempre había sentido por él. Mientras hablaba, los recuerdos invadían la atmósfera. Mateo soltó su máscara de arrogancia, dejando ver al joven inseguro que había dejado atrás el amor por el deseo de cosas materiales. No sé si puedo regresar a quien era. Nunca pensé que esto pasaría, confesó, su voz temblando. Ambos se miraron, y poco a poco la tensión empezaba a desvanecerse al reconocer que aún existía un lazo entre ellos. Javier aspiró aire, los ojos de Mateo brillaban con lágrimas reprimidas, y en ese momento, padre e hijo se dieron cuenta de algo profundo, que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en el amor, la familia y el apoyo incondicional. Pero, justo cuando parecía que comenzaban a reconectarse, el sonido de un mensaje interrumpió el momento. Era un llamado desconocido para Mateo, y al leer el nombre en la pantalla, su rostro se desvaneció. Es mi abogado, tengo problemas con la lotería. No quiero arruinar esto, pero, Javier sintió que el corazón se le caía. La lucha estaba lejos de terminar. Los problemas de Mateo amenazaban con separarlos de nuevo. Metió la mano en su bolsillo, decidido a ayudar a su hijo a enfrentar sus demonios, pero en su mente se asomaba otra pregunta: ¿podrán superar juntos esta nueva tormenta o los errores del pasado los condenarán de nuevo? Mientras la angustia llenaba el aire, la situación se tornaba más crítica. En la balanza, la redención de una relación rota frente al peligro de más traumas. Las próximas decisiones de Mateo no solo definirían su futuro, sino también la conexión que ambos anhelaban recuperar. ¿Enfrentará la verdad que se oculta tras la llamada, o sucumbirá de nuevo a la soledad? Mateo miró la pantalla del teléfono con un semblante ennegrecido, como si el eco de la llamada pudiera desatar un huracán en su vida. Javier sintió la energía del momento cambiar. El aire se volvió denso, tenso. Se habían acercado tanto, y ahora algo amenazaba con romperlo de nuevo. ¿Qué sucede, hijo?, preguntó Javier, tratando de mantener la calma, aunque su propia ansiedad lo empujaba a pegarse a las palabras con urgencia. Es el abogado de la lotería. Me está llamando para hablar de los problemas que tengo con el dinero que gané. No quiero que esto afecte lo que estamos tratando de sanar, dijo Mateo, su voz quebrándose mientras intentaba transformar la inseguridad en firmeza. Javier sintió como el desasosiego lo envolvía. Las sombras de decisiones pasadas comenzaron a proyectarse en su mente, dudas sobre cómo habían llegado hasta aquí. Recordó las noches sin dormir, los anuncios de matices brillantes sobre la fortuna y el éxito, y cómo todo eso había desdibujado su lazo como padre e hijo. Mateo, empezó, con una voz que intentaba ser firme y suave al mismo tiempo. Si necesitas ayuda, estoy aquí para ti. Para enfrentar este tema. No tienes que hacerlo solo. Los ojos de Mateo se iluminaban por un momento, como un rayo de luz que atravesara las nubes, pero rápidamente se apagaron. No sé, papá. La gente cambia cuando hay dinero de por medio y yo no quiero convertirlo en más dolor. He tratado de hacerlo todo bien, pero a veces siento que estoy perdiendo el control, confesó, su voz ahora un susurro, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Escúchame, Javier contestó, sintiendo que cada palabra era un hilo que debía tejer de nuevo su conexión.
Cuando te perdí a ti, perdí también parte de mí mismo. No dejaré que esta situación te aleje. Te prometo que haremos esto juntos, como debe ser. Mateo bajó la mirada, su angustia era palpable. En sus ojos, Javier vio el mismo temor que había sentido durante tantas noches, el miedo a ser un completo extraño en su propia familia. La idea de contarle sobre sus verdaderos problemas lo consumía. No solo el dinero, sino la soledad que lo abría como un abismo. El dinero puede atraer a muchas personas, pero también puede ser una carga, añadió Javier, buscando que Mateo escuchara el consejo en sus palabras. No dejes que eso te defina. Unos instantes de silencio inundaron el espacio entre ellos. Luego, Mateo levantó la vista. ¿Y qué tal tú? ¿Cómo has estado después de todos estos años? La pregunta flotó en el aire, y Javier se sintió desnudo ante su hijo. Me perdí un poco, pero al menos ahora sé que debo intentar recuperar lo que realmente importa, respondió Javier, la voz quebrada por la emoción. Recordó cada rayo de sol que había dejado pasar por su orgullo, cada oportunidad que se había desvanecido por nunca abrir el corazón. Y ese eres tú, Mateo. Siempre lo fuiste. ¿Y si no puedo resolver esto? Su voz apenas un hilo. ¿Y si la lotería solo se convierte en más problemas? En ambas vidas, el destino estaba suspendido en un hilo y, sin advertencia, la llamada de su abogado volvió a interrumpir. Mateo dudó un instante, su dedo temeroso flotando sobre la pantalla antes de deslizar con determinación el botón de contestar. Una voz fría y distante irrumpió en la habitación, y por un momento, Javier sintió que el tiempo se detenía, se preguntó si lo que le dirían podría finalmente liberar a su hijo o, por el contrario, arrastrarles a ambos de nuevo a la tormenta. ¿Estarían listos para enfrentar la verdad? La preocupación iba de la mano con un nuevo sentido de urgencia en su corazón. El momento era crítico, las consecuencias de esta conversación podrían reescribir su historia, pero el miedo nunca había sido un compañero de viaje bienvenido. Mientras Mateo respondía, Javier no pudo separarse de la sensación de que su propia vida pendía de un hilo, buscando un asidero en ese nuevo camino incierto. ¿Sería este el camino hacia la redención o simplemente el preludio de más tormentas por venir? La pregunta flotaba tensa en el aire a su alrededor. La voz del abogado resonó en el aire, clara y precisa, como un disparo en la oscuridad. Mateo, tenemos que hablar sobre los pagos pendientes y las implicaciones de la lotería. Hay ciertas exigencias que, de no cumplirse, podrían traerte problemas más grandes de los que imaginas. Mateo apretó el teléfono con fuerza, sintiendo que iba a romperse. Cada palabra que escuchaba se sentía como un ladrillo más en una pared que ya había comenzado a construir entre él y su padre. Javier, con el rostro serio, se sentó más cerca, sintiendo la tensión acumulada. No puedo creer que haya llegado a esto, murmuró Mateo, cada frase costándole más que la anterior. ¿Cuándo se convirtió en algo tan complicado? La voz del abogado parecía más interesada en los números y las cláusulas que en el ser humano al otro lado de la llamada. Lo importante es que tomes decisiones acertadas, Mateo. Tienes que proteger tus intereses. Y si no lo haces, podrías perderlo todo. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordaba muy bien cómo la avaricia y la ambición podían retorcer las relaciones, separando a las personas que alguna vez se habían querido. La última vez que había estado tan desesperadamente atado a un deseo de fortuna había terminado en ruinas. No dejes que esto se convierta en un monstruo, pensó, sintiendo como su corazón palpitaba con fuerza. Mateo contestó, su voz apenas audible. Entiendo, pero ¿es realmente necesario? Lo he intentado, lo he mantenido alejado de mí, pero ahora es como si me reclamara. La angustia en sus palabras era tangible, sentía que el mundo se arrastraba sobre sus hombros. Mateo, escúchame, dijo Javier, la voz firmemente sincera. El dinero puede abrir puertas, pero también puede cerrarlas. No dejes que esto te defina. No dejes que la avaricia te arrastre. ¿Quién te apoyará cuando esto termine mal? Sorpresivamente, el abogado se detuvo, como si también hubiera captado la autenticidad de la preocupación en Javier. Es valioso lo que su padre dice. Pero aún así, los aspectos legales deben ser atendidos con seriedad, Mateo.
Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. La presión de tener que tomar decisiones que podrían cambiar su camino para siempre lo ahogaba. No quiero que esto destruya mi relación contigo. Quiero que podamos superar esto. Ambas cosas son importantes. El abogado continuó hablando sobre sugerencias y estrategias financieras, pero los ecos de las palabras de Javier resonaban en la mente de Mateo. En ese momento, su decisión fue clara: no permitiría que el dinero arruinara su vida otra vez. ¿Podemos hacer esto juntos?, Mateo preguntó, volviéndose hacia su padre como un niño que busca refugio en su protector. No quiero ser solo el chico que ganó la lotería, quiero ser tu hijo. No quiero correr el riesgo de perderte otra vez. Finalmente, el abogado concluyó la llamada con breves actualizaciones, dejando a Mateo con el teléfono en la mano y un torrente de emociones. Mientras se cerraba la conversación, el silencio se instaló en el aire, casi como un respiro colectivo entre padre e hijo. Un instante eterno pasó, y Javier, sintiendo que ese era el momento clave de un nuevo comienzo, dijo: «Sabes que estoy aquí, siempre estaré aquí. Juntos podemos enfrentarlo». Mateo asintió, y su mirada brillaba con un leve destello de esperanza. Pero en el fondo, un pensamiento inquietante lo había estado acechando: ¿y si la verdadera prueba aún está por llegar? La presión de lo que vendría lo hizo temblar levemente. ¿Realmente podría abandonar sus temores y abrir de nuevo su corazón hacia su padre? Esa sombra de duda lo tormentaba, alimentando una inquietud insidiosa. «Papá», dijo al final, un poco titubeante. «Hay algo más que debería saber sobre la lotería, algo que no he mencionado antes». Los ojos de Javier se abrieron con preocupación, sintiendo que el tormentoso mar de la incertidumbre se agitaba ominosamente de nuevo, preparándose para lo que parecía ser un nuevo giro en su historia. Mateo respiró hondo, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Las palabras que estaba a punto de pronunciar podrían cambiarlo todo, y su estómago se revolvió con la ansiedad de la revelación. «Papá, hay algo que no te he contado. Antes de que yo ganara la lotería, firmé un contrato con una organización que se encarga de manejar a los ganadores». Javier arqueó una ceja, asimilando lo que su hijo había compartido. «¿Qué tipo de contrato, Mateo? ¿A qué te refieres?». El silencio se extendió como un eco sordo en la habitación. Mateo sentía que un peso inaguantable se había posado sobre sus hombros, mientras la mirada de su padre se tornaba más intensa, casi inquisidora. «Me prometieron ayuda, orientación, pero también me pidieron que soltara ciertas cosas de mi vida. Comenzando por ti». «¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer eso?», exclamó Javier, su voz llena de incredulidad y una pizca de dolor. «¿Cómo pudiste dejar que ellos te separaran de mí?». Mateo bajó la vista, sintiendo que las lágrimas volvían a amenazar con brotar. «No lo quise hacer. Yo en ese momento pensé que era lo mejor para todos. Pensé que podría tener éxito y no sé, quizás encontrar una manera de volver a ser como éramos». «¿Cómo éramos?». Javier replicó, su tono ahora más suave, pero aún cargado de emociones. «Mateo, ¿no ves que esto no se trata solo de dinero? Se trata de la familia. De nosotros». La tristeza de su padre le atravesó el corazón a Mateo, pero la culpa lo envolvió como un manto pesado. «Lo sé, papá, lo sé. Pero cuando me dijeron cómo iba a cambiar mi vida, no pude resistirme. Era una oportunidad enorme. Ahora me doy cuenta que hay cosas que no deberían haberse tocado. Y esta es una de ellas». Javier se cruzó de brazos, su rostro lleno de un profundo conflicto interno. «Pero lo que estás diciendo es que ellos tienen poder sobre ti, sobre nosotros. ¿Es eso lo que quieres?». El silencio volvió a llenarse, y la lucha interna de Mateo se hizo palpable en el aire. «No quiero eso. Pero ellos me dijeron que si no seguía sus reglas, perdería todo. La lotería. La oportunidad. Todo. Mateo, lo más valioso ya lo tienes, mi apoyo, nuestra relación», Javier dijo, su voz volviéndose firme. «No permitas que el miedo o el dinero te separen de lo que verdaderamente importa». Mateo sintió que el nudo en su garganta se aflojaba un poco. «¿Y si les digo que no quiero seguir más?».
¿Y si me quitan todo? Javier se acercó y tomó la mano de su hijo, mirándolo a los ojos. Hijo, la verdadera riqueza se mide en los momentos que compartimos, no en los números de una cuenta bancaria. Debemos encontrar un camino juntos. Pero perderte a ti sería el peor precio que podría pagar. A medida que las palabras de su padre se asentaban en su corazón, Mateo sentía como un nuevo resplandor de esperanza iluminaba su ser. ¿Entonces qué hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos? Fue entonces cuando el brillo de su teléfono empezó a parpadear en la mesa, interrumpiendo el momento tenso con un vago destello de alerta. Mateo lo miró y, con una mezcla de miedo y curiosidad, tomó el dispositivo. El mensaje que apareció en la pantalla hizo que su corazón se detuviera un instante. Urgente, llamada del director de la organización. Los ojos de Javier se abrieron con sorpresa, y un temor sutil se deslizó entre ambos. ¿Te están buscando? ¿Qué quieren? Mateo, ahora con el teléfono en la mano, sintió que el sudor se acumulaba en su frente. No lo sé, pero creo que es la respuesta a nuestra elección. Si esto es lo que se viene con la llamada esperando, él y su padre se encontraron nuevamente en una encrucijada, donde todo podría cambiar con la siguiente conversación. Y justo cuando Mateo estaba a punto de pulsar contestar, una pregunta floreció en su mente, acompañada de un escalofrío que lo recorrió de pies a cabeza. ¿Estamos preparados para escuchar lo que tienen que decir? Mateo tragó saliva y, con un gesto tembloroso, pulsó el botón de aceptar. El sonido del timbre resonó en la habitación, y un escalofrío lo recorrió al saber que pronto escucharía la voz de la persona que había influenciado su vida de una manera que jamás imaginó. Hola, Mateo, dijo una voz profunda, cargada de autoridad. Felicitaciones por tu reciente éxito, pero necesitamos hablar sobre algo importante. Es urgente. Mateo sintió que su estómago se hundía. El tono del director no dejaba lugar a dudas, las palabras que iba a escuchar no serían suaves. He estado pensando en nuestro acuerdo antes de continuar, interrumpió Mateo, necesito saber qué significa esto para mí. Para mi padre. Entiendo que la familia es importante, respondió el director de manera casi distante, pero lo que estamos a punto de discutir podría cambiar el curso de tu vida. Es crucial que mantengas en mente lo que está en juego. Javier se acercó más, intentando escuchar la conversación. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también la determinación de apoyarlo. La voz del director continuó, la organización necesita que cumplas con ciertas expectativas. Hemos minimizado su impacto en tu vida, pero es hora de que asumas un papel más activo en nuestros proyectos. Mateo sintió el peso de cada palabra. ¿Qué implicaba eso? ¿Qué tipo de proyectos? Se atrevió a preguntar. Cosas que beneficien la imagen de la organización. Es hora de que te presentes y logres aliados de influencia. Tienes que entender que tu éxito no es solo tuyo, somos parte de esto. Y, por supuesto, hay recompensas excelentes si continúas trabajando con nosotros. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. El eco de las palabras de su padre resonaban en su mente. No quiero perder a mis seres queridos por esto. Ya he sacrificado tanto. Hubo un breve silencio en la llamada, como si el director considerara la respuesta. Mateo, lo que ofreces es invaluable. Recuerda lo que dejaste atrás. No pierdas esta oportunidad. Tu padre no tiene que estar involucrado, a menos que tú desees lo contrario. Mateo sintió que la traición se instalaba como una sombra oscura en su corazón. No, no quiero que esto nos separe. Él es mi familia y siempre lo será. Las decisiones son tuyas, Mateo. Pero si no cumples con las expectativas de la organización, la oportunidad que te han dado podría desvanecerse. Es una elección complicada, contestó el director en un tono que parecía casi amenazador. Mateo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había una lucha interna, una batalla entre el miedo a perder todo lo que había ganado y el deseo de proteger lo más importante en su vida. Miró a su padre, quien lo observaba con una mezcla de amor y preocupación. ¿Qué hago, papá?, murmuró, sintiendo que las lágrimas amenazaban con asomarse nuevamente. En ese instante, Mateo se dio cuenta de que la decisión no solo era suya, sino que afectaría a su padre de formas que aún no comprendía del todo.
Recuerda que siempre tendrás apoyo, hijo, dijo Javier con firmeza. Su mirada entregaba confirmación, un recordatorio de que el amor no se compra ni se vende, pero se lucha por él. Mateo respiró profundamente y sintió que el peso sobre su alma se hacía más ligero. Voy a pensarlo, respondió al director con un hilo de voz firme. Necesito un tiempo para decidir. Está bien. La respuesta es crucial, así que piénsalo bien, dijo el director, y antes de colgar, añadió, no esperes demasiado. La presión aumenta, Mateo. Al final de la llamada, el silencio le dio pie a una tormenta de emociones. Papá, esto está más complicado de lo que pensé, confesó Mateo, su voz temblando entre la esperanza y la ansiedad. Lo sé, hijo. Pero lo que importa es que lo enfrentamos juntos, contestó Javier, con una calma que parecía desafiar el caos que los rodeaba, como si el universo se burlara de ellos. Un nuevo mensaje apareció en el teléfono de Mateo. Era otra notificación de la organización, esta vez un recordatorio, reunión programada en 48 horas. Tu presencia es obligatoria. Mateo. Sintió como el tiempo se desvanecía y la urgencia se apoderaba de él. Con el corazón en un puño y una pregunta resonando en su interior, supo que no solo estaba eligiendo su futuro, sino el de ambos. ¿Qué repercusiones tendrán mis decisiones? Las horas avanzaban, y con cada segundo que pasaba, sentía que el peso del futuro crecía sobre sus hombros. La próxima reunión era más que un simple encuentro, era la frontera entre la libertad y la esclavitud emocional. ¿Marcaría en ese momento un antes y un después en sus vidas? La noche se instaló lentamente en la casa de Mateo. Las luces temblorosas del vecindario parecían parpadear, como si el universo intentara avisarle que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En la cocina, el sonido del reloj marcando cada segundo resonaba como un tambor en su cabeza. Cada tic que llegaba era una presión más sobre su pecho, un recordatorio de que el tiempo no se detendría por él. Javier se sentó frente a Mateo, quien había optado por quedarse en silencio, sumido en sus pensamientos. Tomar decisiones no es fácil, hijo. Pero a veces, lo que parece una elección sencilla se transforma en una encrucijada que pondrá a prueba nuestro carácter. ¿Y si me equivoco? La voz de Mateo sonó casi como un susurro. ¿Y si al elegir la organización les traiciono? ¿Les traiciono a ustedes? Dijo, señalándose a sí mismo y luego a su padre. En la vida hay decisiones difíciles. Pero nunca permitas que el miedo a perder lo que ya tienes te impida alcanzar algo mejor. La familia siempre será prioridad, eso no debe cambiar. Javier hablaba con una sabiduría adquirida con los años, intentando infundir fuerza a su hijo. Mateo levantó los ojos por fin, encontrándose con la mirada profunda y comprensiva de su padre. Siento que estoy en un juego, papá, y no sé bien cuáles son las reglas. Cada movimiento equivale a otra parte de mi vida, otra parte de nuestra vida. El teléfono de Mateo vibró nuevamente. Un mensaje se había recibido. Felicidades, Mateo. Tu éxito es nuestro éxito. Estás en el camino correcto. Únete a nosotros y nunca miraremos atrás. Las palabras parecían un canto seductor, una melodía que prometía reconocimiento y éxito. ¿De verdad crees que esto podría ser algo bueno para nosotros? ¿Para nuestra familia? Mateo lanzó la pregunta al aire como si esperara una respuesta mágica. Lo que a ti te convenga no siempre será lo que nos convenga a ambos. Tienes que sopesar cada opción. Javier se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos en la mesa. Lo que te están ofreciendo no es seguro. Piensa en lo que verdaderamente quieres. ¿Qué es lo que te llena de alegría? Mateo cerró los ojos, tratando de aislarse del turbulento mar de pensamientos. En su mente, imágenes de su infancia aparecieron, las risas, las lecciones, las tardes sentados en el porche, compartiendo sueños sobre un futuro brillante, lejos de los problemas económicos que habían siempre acechado a su familia. ¿Y si pierdo esto también?, murmuró, consciente de que había una verdad en sus palabras. ¿Qué pasará si me convierto en alguien que no soy en el proceso? Javier lo observó un largo momento, su expresión era un curioso entrelazado de tristeza y esperanza. Los verdaderos momentos de dolor no vienen de perder lo que amas, sino de no ser capaz de protegerlo.
ten la valentía de elegir tu camino. Las palabras resonaron en el corazón de Mateo de una manera que no podía ignorar. Una parte de él estaba deseando tomar lo que le prometían, aferrarse a esa posibilidad de éxito sin medida, pero otra parte, más fuerte, le recordaba que la felicidad no era un destino, sino un camino que recorría junto a su padre. En 48 horas, eso podría cambiar todo, dijo finalmente con la voz temblorosa. No sé si soy lo suficientemente fuerte para soportar la presión. Eres más fuerte de lo que crees, respondió Javier. Los débiles se rompen bajo presión, los fuertes encuentran su camino, juntos. Siempre juntos. Mateo sintió el calor de la sincera conexión con su padre y supo que debía prepararse para la reunión que se avecinaba. El éxito, el reconocimiento, todo parecía ahora a su alcance, pero la pregunta que le atormentaba era, ¿a qué costo? Mientras una ola de duda lo invadía, Mateo se dio cuenta de que la única forma de llevar luz a la oscuridad sería ser fiel a sí mismo. Pero la verdad era que cada decisión que tomara ahora podría desgarrar la confianza que había construido con su padre. Con la mente llena de inquietudes, miró de nuevo su teléfono. Un último aviso cruzó la pantalla, y esta vez, la ominosa referencia a otros nombres que pronto se unirían a él le hizo sentir una punzada en el pecho. Una parte de él sabía que la decisión estaba mucho más allá de un simple acuerdo. En ese instante, un nuevo mensaje llegó, y su corazón se aceleró. ¿Estás listo para conocer lo que te espera, Mateo? La verdad a veces duele, pero es liberadora. Mateo sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar por un futuro que podría no ser el que realmente deseaba? La luz en el fondo del túnel se desvanecía, y una pregunta crucial resonaba en su mente. ¿Qué verdad descubriría en esas próximas horas que podría cambiarlo todo? La mañana llegó con un aire tenso que se coló por las rendijas de la ventana, como si la casa misma estuviese conteniendo la respiración. Mateo se despertó antes que el sol, revuelto por la tormenta de pensamientos que lo había mantenido despierto el resto de la noche. Sabía que en unas horas tendría que presentarse ante aquellos que prometían un futuro brillante, pero cada vez que pensaba en ello, la pesadez en su pecho crecía. Se vistió rápidamente, sus manos temblorosas al abotonar la camisa. Un extraño nerviosismo lo invadía, un miedo que se mezclaba con una especie de emoción febril. En su mente, proyectaba imágenes de lo que podía ser, como un caleidoscopio de posibilidades repleto de brillo y deslumbramiento. Pero también había sombras, ecos de lo que podía perder, de quien podría llegar a ser. Bajar las escaleras resultó ser un reto. El hogar, que tantas veces había representado un refugio, ahora se sentía como una trampa. Su madre, siempre tan intuitiva, lo miró mientras él se acercaba a la cocina. Te veo ansioso, hijo. ¿Qué está pasando por tu cabeza? Mateo sonrió a pesar de todo, no quería que sintiera su lucha interna. Nada, solo un poco de nervios por la reunión de hoy, respondió, intentando que sus palabras sonaran livianas. Recuerda, lo más importante es saber lo que realmente anhelas. No dejes que lo externo nuble tu mejor juicio, dijo ella mientras servía el café. Sus palabras resonaron en su mente, ocupando un lugar intermedio entre la preocupación y la esperanza. Después de tomar un sorbo de café, dejó la taza sobre la mesa, sintiendo un impulso repentino. Mamá, ¿qué pasaría si todo lo que he soñado se transforma en algo que jamás imaginé? ¿Y si al final me convierto en alguien que no reconozco? Ella le sonrió con ese calor que solo una madre puede ofrecer, como un rayo de sol atravesando un día nublado. Hijo, la vida nos lanza giros inesperados. Pero si mantienes tus raíces firmes, siempre volverás a encontrarte. Recuerda que lo que importa es el amor que llevas dentro. Con el corazón un poco más tranquilo, Mateo salió de casa. Caminaba por la calle, el frío de la mañana contrastando con la calidez de sus recuerdos. La notificación de su teléfono sonó de nuevo. Era otro mensaje de la organización. El futuro es tuyo, Mateo. Ya estamos aquí. Es ahora o nunca. El pulso se le aceleró mientras la llamada de la ambición competía con el eco de las voces amorosas de su familia. Ese dilema latente de traicionar sus principios por un éxito efímero lo consumía por dentro.
En su mente, un tira y afloja, un futuro lleno de posibilidades brillantes enfrentándose a la realidad del amor familiar. Al llegar a su destino, la edificación moderna lo recibió como un coloso de cristal y acero. Al cruzar la puerta, sus nervios se agudizaron. Los rostros que lo esperaban eran desconocidos, pero la ansiedad se sentía palpable en el aire. Bienvenido, Mateo. Estamos ansiosos por conocerte, le dijo un hombre de traje, extendiendo la mano en un gesto que a Mateo le pareció una trampa silenciosa. Mientras se presentaban, la atmósfera alrededor de él se tornaba cada vez más densa. A medida que las palabras eran intercambiadas y cada sonrisa parecía más falsa que la anterior, un profundo deseo lo invadió, no quería perder su autenticidad. ¿Qué significa realmente estar aquí? ¿Cuál es el costo de este éxito? Pensó con fuerza, sintiendo el peso de su decisión sobre sus hombros. Justo cuando estaba a punto de soltar una línea que podría convertir su vida en una nueva dirección, su teléfono vibró en su bolsillo. Mateo, recuerda que el verdadero éxito se mide por los lazos que construyes, no por los trofeos que coleccionas. No vendas tu alma. Era un mensaje de su padre. Las palabras cortaron a través de la ansiedad que lo nublaba como un rayo de claridad. Los rostros a su alrededor comenzaron a desdibujarse mientras sus pensamientos chocaban en un torbellino. Él debía decidir. Mientras levantaba la mirada hacia el grupo frente a él, la pregunta latía en su interior, donde trazaba la línea entre lo que quería y lo que significaba realmente el éxito para él. Con una nueva resolución surgiendo entre la confusión, se preguntó: ¿y si todo lo que he trabajado y deseado me ha llevado a este momento para hacer lo correcto? La tensión en el aire era eléctrica, pero cumplir con su verdad podría traer consecuencias inesperadas. La reunión no fue solo un paso hacia un nuevo futuro, se sentía como un precipicio. Estaba preparado para saltar. Mateo sintió cómo la sala de juntas se convertía en un tribunal, donde sus pensamientos se debatían entre la ambición y la raíz que tenía en su hogar. Era un lugar opulento, con paredes de vidrio que dejaban pasar el brillo del sol, pero ese esplendor no podía ocultar la inquietud que crecía en su interior. Se aclaró la garganta, sintiendo su voz temblar al intentar encontrar la forma correcta de expresarse. Gracias por darme la bienvenida, comenzó, su voz resonando con una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Miró a su alrededor, buscando pequeños detalles que lo anclaran a la realidad. Me apasiona la idea de contribuir a esta organización, pero, dudó un instante, la palabra pero llenó el ambiente de dudas. No quiero perder de vista lo que realmente cuenta. Las miradas en la sala se tornaron en expectación, cada rostro una máscara impasible. Se fijó en el hombre del traje, quien había sido el primero en estrecharle la mano, y notó algo en su mirada, una chispa que revelaba tanto interés como manipulación. El éxito está lleno de oportunidades, Mateo. Solo debemos saber aprovecharlas, dijo con una voz suave, casi seductora. No puedes permitirte ser un espectador de tu vida. Era como si le arrancaran la máscara que protegía su espíritu. Mateo sintió que la presión aumentaba, no solo por las expectativas ajenas, sino por las propias. ¿Qué quería realmente de su vida? Conseguir este trabajo significaba necesariamente alejarse de su esencia. Mientras sus pensamientos luchaban como tormentas en su mente, tomó un profundo aliento. Quizás no sea el espectador que buscan. Quizás lo que realmente deseo es crear un espacio donde la dignidad y el éxito coexistan, donde las decisiones no sacrifiquen las conexiones humanas. De pronto, el silencio se apoderó de la sala. Las miradas, que originalmente parecían interesadas, ahora mostraban desdén. Interesante, pero radical, musitó una mujer sentada al fondo, con el ceño fruncido. Mateo sintió que la tierra se escabullía de debajo de sus pies. En ese instante, supo que había cruzado una línea. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Cuáles son las reglas del juego?, preguntó, su voz más firme de lo que imaginaba. Las reglas son simples, triunfar y ser adaptable. ¿No te parecen justas?, la mujer respondió, cruzando los brazos y manteniendo su mirada fija, como si evaluara un trofeo. Si ser adaptable significa dejar atrás lo que amo, entonces no es justo, contestó Mateo, levantando la cabeza. La sala ceó, las palabras le habían estallado como una explosión y la tensión era palpable.
No quiero ser solo una figura en un tablero. Quiero ser parte de un cambio significativo. Los rostros cambiaron, y cuando el hombre del traje finalmente habló, su voz era más dura. No todos están listos para ese tipo de compromiso, Mateo. A veces el éxito requiere sacrificios. Mateo sintió un frío recorrerle la espalda. Esa visión del éxito que le ofrecían era como un espejismo deslumbrante que podría resultar en soledad absoluta. Recordó las palabras de su madre, la calidez que emanaba de su hogar, de cada sacrificio que habían hecho por él. La imagen de su familia lo empujó a mantener su verdadero camino. Si eso significa que tengo que sacrificarlos a ellos, prefiero no ser parte de este juego, dijo finalmente, tomando una decisión que sentía firmemente en su corazón. A medida que esas palabras dejaban su boca, sabía que había lanzado una bomba en la sala. Los rostros, antes seguros y sonrientes, ahora se habían vuelto sombras de incredulidad. El ruido del mundo exterior pareció desvanecerse a medida que el eco de su declaración resonaba, y un nuevo sentido de tranquilidad comenzaba a llenar su pecho. Tienes la valentía de ser sincero, Mateo. Pero, ¿qué harás ahora? La pregunta surgió del silencio abrumador, y cada ojo fijo en él estaba lleno de un nuevo alineamiento de curiosidad. Mateo sintió como su corazón latía con fuerza, como si la vida estuviera dándole una última oportunidad para decidir. Sin embargo, esa pregunta giraba como un torbellino dentro de él. Tenía que ser firme en su decisión. Ahora, voy a encontrar mi propio camino, respondió con firmeza, pero en su interior aún había una chispa de duda. Mientras se dirigía a la salida, un mensaje volvió a iluminar su teléfono. No estás solo en esto, Mateo. Regresa a casa. No olvides lo que realmente importa. Era su madre. Ciertamente, habría hecho lo correcto al elegir la autenticidad sobre esta oportunidad dorada. El camino de su vida podría volverse aún más incierto, pero un nuevo rumbo ya estaba trazado. Y sin embargo, con cada paso que daba, la pregunta resonaba: ¿sería capaz de enfrentar a los que alguna vez esperaron que entregara su esencia por un sueño que no le pertenecía? Mateo miró hacia atrás una última vez antes de cruzar la puerta. Los ecos de la sala se desvanecieron, pero dentro de él comenzaba una nueva batalla. ¿Podría realmente ser ese agente de cambio que tanto deseaba ser? La respuesta a esa pregunta lo llevó a una encrucijada aún más profunda de su existencia. El sol brillaba sobre Guadalajara, y los rayos iluminaban el rostro de Mateo mientras caminaba por las calles que había recorrido desde niño. Después de su decisión de rechazar el camino que le ofrecía la organización, sentía un renovado sentido de propósito. Había dejado atrás el brillo tentador de la fortuna, y en su lugar, había encontrado algo mucho más valioso: su autenticidad y la conexión con su familia. Al llegar a casa, se detuvo un momento frente a la puerta. La casa que antes había sentido como una prisión ahora se sentía como un refugio. Al abrir, el aroma de las comidas tradicionales de su madre lo envolvió y llenó su alma de calidez. Javier, su padre, lo esperaba en la sala. Su rostro anhelante reflejaba tanto temor como esperanza. Mateo cruzó la distancia que los había separado durante tanto tiempo. Papá, comenzó, la voz temblorosa pero llena de firmeza, he tomado una decisión. No quiero dejar que el dinero ni la fama nos separen más. Javier lo miró, y en sus ojos brilló un destello de orgullo y alegría. Entonces, hijo, has elegido bien, contestó Javier, su voz resonando con una mezcla de emoción y alivio. Se abrazaron, y en ese abrazo sintieron que todos los años de sufrimiento se disipaban. Cada lágrima que ellos habían derramado, sabia, pesada, ahora se transformaba en agua que regaba las semillas de un nuevo comienzo. A veces es difícil entender qué es lo que verdaderamente aprecia el corazón, dijo Javier, aferrando a su hijo. Pero nunca olvides que las decisiones que tomamos, aunque duren un momento, pueden alterar el curso de toda una vida. Mateo asintió, sintiendo que su padre siempre había sido su guía. Se sentaron a la mesa, y mientras disfrutaban de una cena sencilla, comenzaron a hablar de sueños. Papá, quiero crear un proyecto que promueva el entendimiento y la cercanía en nuestra comunidad, compartió. Algo que fomente el arte y la cultura, que una a las personas en lugar de separarlas. Javier sonrió. Eso suena maravilloso, hijo.
Siempre has tenido un espíritu generoso, es hora de que brille. Mientras discutían los planes, la incertidumbre de lo que vendría aún flotaba en el aire, pero la carga que llevaban era más ligera porque ahora sabían que podían enfrentar cualquier desafío juntos. Días después, Mateo comenzó a recaudar fondos en su barrio. Había encontrado un propósito más allá de la ambición personal. Cada paso parecía resonar con la fuerza de su decisión. Y, poco a poco, su comunidad comenzó a unirse en torno a su visión. Mientras tanto, Javier recibía mensajes de amigos y vecinos que expresaban su apoyo. Mateo se ha convertido en un líder. Decían. Las palabras de aliento lo acompañaban en distintos rincones de la vida cotidiana. Un día, mientras organizaban un evento cultural, una figura familiar apareció al fondo. La comunidad lo aplaudió al reconocer a Sofía, quien había estado fuera estudiando. «Papá, Mateo. He vuelto», gritó mientras corría hacia ellos. Las emociones los envolvieron una vez más, y se abrazaron en un torbellino de alegría. Sofía, con su risa contagiosa, había traído consigo holgura de felicidad. «He escuchado todo lo que han construido aquí. No puedo creer lo que han logrado juntos. Estoy muy orgullosa de ustedes». En ese momento, el trío se dio cuenta de cuánto había costado llegar hasta allí. Cada lágrima, cada rayo de tristeza, había sido el terreno fértil donde se habían plantado nuevas esperanzas. La vida, con sus giros impredecibles, les había mostrado que el amor y la unión eran lo más valioso. Los días se convirtieron en semanas, y el proyecto de Mateo floreció. La comunidad en Guadalajara comenzó a reunirse en torno a su idea, y lentamente, una voz resonante de unidad y amor emergió de lo que antes había sido un caos desolador. Los ecos de la risa y la música llenaban el barrio. Un año más tarde, en la celebración del aniversario de su proyecto, mientras se abrazaban junto a su familia, Mateo se sintió completo. Las inseguridades y los viejos demonios se habían disuelto, y entendió que la verdadera riqueza no se medía en billetes, sino en la calidez de los momentos compartidos. «Siempre juntos», repitió Javier, mientras Sofía y Mateo sonreían. Las palabras antiguas se habían transformado en un mantra de amor que había reunido a la familia. El futuro sería incierto, pero en esa mesa, en ese hogar lleno de risa y música, todos supieron que, pase lo que pase, lo afrontarían juntos. La vida había vuelto a la normalidad, y con ello, la promesa de nuevos días llenos de esperanza. Ahora cerramos un ciclo, pero empieza uno nuevo. Si quieres seguir en la misma sintonía, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y contarnos lo que sentiste en este viaje. Comenta tus reacciones y qué te llevas de esta historia, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Hagamos que el amor y la unión sigan creciendo.